¿Sabías que la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón comienzan con un metabolismo alterado? Poco a poco, comenzamos a ver en nuestro cuerpo aumento de peso, aumento de grasa visceral, aumento de nuestro perímetro abdominal y comienzan a aparecer muchos factores de riesgo que al inicio no son detectables, son asintomáticos, son silenciosos. El metabolismo es el conjunto de procesos bioquímicos que ocurren en tu organismo para transformar los alimentos en energía. Cuando el metabolismo se ve alterado, se vuelve lento y esto puede provocar que la grasa se acumule a nivel abdominal, favoreciendo la formación de trastornos en el metabolismo que pueden alterar tu salud. Algunas señales de alerta que puedan indicar alteraciones metabólicas incluyen aumento de peso, dificultad para bajar de peso, circunferencia abdominal aumentada. La alimentación juega un papel fundamental en el metabolismo. Muchas veces no se trata de comer menos, sino de entender cómo reacciona o responde nuestro metabolismo ante los alimentos. En CAMI realizamos evaluaciones nutricionales personalizadas de acuerdo a tus objetivos, tus necesidades y tu estilo de vida para que puedas construir hábitos saludables que sean sostenibles en el tiempo. El movimiento es una de las herramientas más poderosas para mejorar tu metabolismo. En CAMI te acompañamos para que tu entrenamiento sea seguro, progresivo y adaptado a tu condición física. En CAMI trabajamos en equipo para ayudarte a lograr resultados reales y sostenibles. Nuestro objetivo no solamente es que pierdas peso, sino que mejores tu energía, tu salud y tu calidad de vida. Mediciones simples como peso, índice de masa corporal y circunferencia abdominal nos permiten detectar riesgos metabólicos. Estos datos nos ayudan a diseñar un plan personalizado para mejorar tu salud. En CAMI creemos que prevenir es la mejor medicina. ¿Qué es la obesidad y por qué es una enfermedad? La obesidad es una enfermedad compleja que consiste en tener una cantidad excesiva de grasa corporal, pero no solo afecta el exterior del cuerpo. Vamos a ver qué pasa en el interior. En la obesidad hay diferentes tipos de grasa. La grasa subcutánea es la que se acumula justo debajo de la piel y aporta ese aspecto blando al cuerpo. Sin embargo, hay un tipo de grasa más peligroso, la grasa visceral. Esta se acumula en el abdomen entre los espacios de los órganos intestinales. Representa un problema médico porque la grasa visceral no es una reserva de energía, es un tejido adiposo que produce hormonas, proteínas inflamatorias y ácidos grasos que aumentan el riesgo de sufrir otras enfermedades como problemas cardíacos. Las sustancias que produce este tipo de grasa llegan al torrente sanguíneo, significando un daño importante en la vena porta, por la cercanía que tiene a los órganos abdominales. Diabetes tipo 2. Cuando hay demasiada grasa corporal, la insulina es menos efectiva para introducir la glucosa dentro de las células, lo que genera resistencia a la insulina, presión arterial alta o hipertensión. La obesidad provoca cambios en los vasos sanguíneos, los riñones y otras partes del cuerpo. Estos cambios suelen aumentar la presión arterial, problemas óseos y articulares. Entre más peso corporal haya, más presión ejerce sobre los huesos y las articulaciones. Determinados tipos de cáncer. Algunos estilos de vida aumentan el riesgo de padecer cáncer y tener obesidad es un factor de riesgo importante. Ahora ya sabes por qué la obesidad es una enfermedad. Y hoy hablamos de esta enfermedad llamada obesidad, una pandemia mundial que sin duda sigue cobrando números nuevos de adeptos, más personas diagnosticadas anualmente con esta condición. Saber que prácticamente 1 millón se van diagnosticando prácticamente de manera anual en el mundo. Hoy hablamos de lo que es obesidad. Esta condición que no solamente implica una situación o una apariencia, sino que representa un riesgo para su salud, un gancho al corazón. Hoy hablaremos de cómo uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo se ve afectado. Desde hace muchos años venimos hablando de este tema, porque lo vemos a diario en nuestra consulta. Aproximadamente el 70% en nuestros análisis de investigación representa la obesidad una de las condiciones de los pacientes. Desde la medicina interna y desde las enfermedades metabólicas
Nosotros lo vemos de manera diaria y es por eso que hoy traigo este tema para usted y me encargaré personalmente de transmitirle los puntos más importantes en esta consulta que usted debe de aprender, no solamente desde el enfoque científico, no solamente desde el enfoque de conocimiento, sino desde el enfoque de la experiencia, porque es una condición que vemos a diario, que nos toca luchar y convivir con los pacientes de manera continua, a través de un programa especial para corregir esta condición. Desde el programa de CAMI, 14 años trabajando en la medicina interna sobre este tema en particular, que es la base o es el nicho de las principales enfermedades crónicas que después se vuelven irreversibles. A lo que buscamos es un control, pero no una erradicación de la enfermedad. La base inicial es la obesidad. ¿Y cómo comenzamos este recorrido en este mes de marzo? Estableciéndoles a ustedes cómo nosotros determinamos en nuestra consulta y cómo puede determinar usted cuál es su condición física en la actualidad, el llamado índice de masa corporal. Vamos a acompañar esta plática con mucha infografía que le va a ilustrar a usted. Vamos a ver cómo está el índice de masa corporal y vea usted en la imagen que el índice de masa corporal es esa distribución que se tiene, la relación de su estatura con su peso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ahí tenemos en el extremo de su pantalla, en el extremo izquierdo, ahí tenemos a alguien que le vamos a llamar Mario. Mario tiene una estatura de 1,70 metros y a su lado tiene a José. José también tiene 1,70 metros de estatura, o sea que ambos miden igual, pero pesan diferente. Ese peso nosotros lo podemos medir ya sea en libras o en kilos. Normalmente nosotros tomamos ese peso, hacemos la medición en libras, pero para sacar la ecuación, el número de cuánto corresponde las libras a kilogramos, entonces hacemos una fórmula rápida. Por ejemplo, si usted está pesando hoy 154 libras, eso es equivalente a 70 kilos. ¿Cómo lo hace usted? 154, que es el peso en libras, lo divide entre 2.2. Eso le da su número en kilogramos. Pues esos kilogramos me sirven a mí para conocer cuál es mi peso actual. Ahora, a través del índice de masa corporal, yo me estaré dando cuenta si ese peso corresponde a mi estatura. Entonces, una primera observación que debe de tener claro hoy es que el peso no depende de mi edad, mi género, depende de cuánto es mi estatura. Para ponerles un ejemplo, yo, a pesar de que no aparenta eso, tengo una talla de 1,60 y para ello corresponde entonces unas libras que aproximadamente son 58 kilos, que representa 127 libras para decir tengo peso ideal, que es el centro entre 18.5 y 24.9. Pero tengo que conocer que hay un peso máximo normal para mi estatura. Ese es el que representa en este ejemplo de un valor de 154 libras para Mario, que mide 1,70. Pero en el caso de José es diferente, porque él está pesando 95 kilos. Entonces eso le da en la relación de peso y talla la categoría de obesidad. Cuando nuestro peso supera lo convenido según nuestra estatura, estamos hablando de que tenemos exceso de grasa corporal. Y eso lo vamos viendo aquí a nivel de las escalas que están determinadas en bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 y obesidad grado 3, que es la mórbida. Se preguntarán usted, ¿y cómo obtengo ese dato de mi altura? La altura es multiplicar 2 veces su estatura en metros cuadrados. Entonces, así obtenemos matemáticamente el peso actual en relación a nuestro índice de masa corporal. Yo le invito el día de hoy a que si usted tiene alguna duda en relación
de su peso con su talla, usted nos escriba a nuestro triaje virtual y nos envíe 2 informaciones. Necesito su altura y su peso. Y ahí yo le estaré respondiendo en los siguientes minutos cuánto tiene de índice de masa corporal. ¿Quiere conocer hoy, este día, si su peso actual es el correcto para su estatura? Lo invito en este momento a que tome su teléfono y me envíe esos 2 datos. Su peso, ya sea en libras o en kilos, y su estatura. Y yo le estaré dando en los próximos minutos la actualización de su condición nutricional. Ahora se preguntará usted, por definición, ¿a qué llamamos obesidad? Y miren la infografía que tenemos a continuación, que la desplazamos. Obesidad es ese incremento en relación a la grasa corporal. Y como usted puede ver, generalmente esa grasa corporal que está en exceso en nosotros se acumula principalmente en el abdomen. Y tenemos entonces, como veíamos anteriormente en la introducción, una grasa subcutánea, que es lo que vemos que se está tomando nuestro modelo en pantalla. Es grasa subcutánea que ya va combinada con lo que es la grasa visceral. Esa grasa visceral es la que está entre o sobre los órganos. Y es la más peligrosa, es la más delicada y es la que usted debe de tener mucha atención en ella, porque de ahí se origina esa respuesta inflamatoria en el organismo que trae como consecuencia las enfermedades cardiovasculares que son potencialmente mortales. Para ello, nosotros necesitamos medir ese perímetro abdominal, porque el perímetro abdominal normal, ¿cuánto debe de medir nuestro abdomen? Ese perímetro para nuestra región, para personas latinas, centroamericanas, el valor en nosotros los hombres es hasta 90 centímetros y el valor en mujeres es hasta 80 centímetros. Importante conocer, porque si usted está teniendo un perímetro abdominal y usted toma una cinta métrica y cruza a la altura unos 2 a 4 centímetros, probablemente arriba del ombligo, usted puede generar una línea imaginaria para tomar esa cinta métrica, y eso usted lo hace midiendo desde el borde de la última costilla hasta la cadera. El centro es la línea imaginaria y usted toma una cinta métrica y se lo pasa. Y vea usted cuánto es su medición en centímetros. Es importante que no lo haga con ropa porque lógicamente eso va a tener un incremento en el volumen de su abdomen. Si usted está teniendo un valor arriba de 80 y es mujer, no importa la edad que tenga, usted ya comienza a tener un incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Y me refiero a la posibilidad que se da para que usted vaya a desarrollar hipertensión arterial, que pueda desarrollar diabetes mellitus tipo 2, que pueda tener grasa en sus arterias y llena de colesterol pueda eventualmente taparse sus arterias. Y hay arterias muy pequeñas, diminutas, pequeñitas, como las arterias coronarias, que son las que irrigan su corazón, y es donde nosotros hemos pasado en los últimos meses muy ocupados por los trastornos que se dan con el desenlace final y muchas veces de ellos fatales, como lo son los infartos. Por eso continuamos explorando ese impacto que tiene la obesidad en el organismo. Y con esta infografía nosotros vemos esa relación de obesidad, un gancho al corazón. Quiero que lo compartamos en pantalla para poder ilustrarles a ustedes con esa pantalla completa para que podamos tener la precisión de lo que les voy a explicar a continuación. La obesidad es una situación que va a afectar al corazón. ¿Por qué la obesidad afecta directamente al corazón? Miren, afecta al corazón porque va a generar un aumento de la presión arterial, porque necesita el cuerpo vencer una resistencia en las arterias. Las arterias, como una tubería, van a ponerse rígidas, van a empezar a tener transformación en las arterias. Entonces va a aumentar la resistencia. El corazón va a tener que hacer más fuerza y va a bombear sangre porque tiene que irrigar los tejidos.
aún incluidos los tejidos grasos. Entonces, mayor esfuerzo del corazón, entonces va a incrementar la presión arterial. Esto va a generar la obesidad, va a generar elevación del colesterol y los triglicéridos. Entonces, ¿qué va a empezar a darse? A la formación de placas que destruyen las arterias y que obstruyen el paso de la sangre. Esa sobrecarga del corazón va a generar infartos, va a generar insuficiencia cardíaca porque el corazón no tiene la capacidad para poder bombear la sangre. De igual manera, va a traer como consecuencia las arritmias. Mire cuánta situación se puede dar. ¿Por qué entonces el corazón se ve afectado? Porque es un órgano que le toca soportar el incremento del peso. Tendrá que hacer un trabajo mayor y en ese trabajo mayor va a entrar en un agotamiento. Y el corazón, saben que comienza a crecer, como se miraba en la imagen. El corazón comienza a crecer porque tiene que multiplicarse en sus acciones, tiene que hacer aún más el trabajo. O sea, que no es lo mismo mandar sangre a un cuerpo de 154 libras, como es en el ejemplo el cuerpo que tiene Mario al que tiene José, que con 95 kilos le toca al corazón trabajar más. Entonces el corazón se va agotando y es por eso que deja de funcionar adecuadamente. A mayor trabajo, mayor sacrificio y reducción de las expectativas de vida. Vamos a hacer una breve pausa comercial en este interesante tema de la obesidad y ese impacto que tiene en el corazón. Conoceremos no solamente las repercusiones, veremos cómo podemos llegar de manera temprana y cómo prevenir estas condiciones después de estos consejos de interés. Obesidad y corazón, el riesgo que muchas personas no ven. Y pongan atención a esto, la obesidad no solamente aumenta el peso, también aumenta el trabajo que debe de hacer el corazón todos los días. Y antes de la pausa nos referíamos a este punto, la importancia del trabajo del corazón y no someterlo a más. O sea que el corazón de una persona con obesidad trabaja más y por ende van a tener manifestaciones mucho antes de lo esperado. Entonces, va a haber un aumento de la presión arterial. El exceso de grasa corporal va a provocar mayor resistencia a los vasos sanguíneos. Esto obliga al corazón a trabajar más y sin duda va a haber desgaste, va a haber deterioro de las fibras musculares. ¿Y qué es lo que va a hacer compensatoriamente? Aumentar su tamaño. Ese aumento del colesterol provocado por la obesidad no solamente va a traer como consecuencia su incremento tanto de LDL, también de los triglicéridos. Vemos ahí en pantalla claramente una arteria normal, la imagen que usted tiene hacia su izquierda. Y al extremo derecho de su pantalla, mire cómo comienza a llenarse. Ese color amarillo que se ve ahí es el colesterol que se va acumulando y vea cómo va obstruyendo el flujo para el paso de la sangre. También favorece esta condición el agrandamiento del corazón. Lógicamente comienza la persona a sentir cansancio y muchas veces comienza a sentir dolor en el pecho. Favorece la diabetes tipo 2, la obesidad. La obesidad produce lo que es conocido como resistencia a la insulina. Esa condición que hace que la insulina, que es la encargada de llevar y conducir principalmente la glucosa a los tejidos para llevar energía, se vuelve ineficaz y se comienza a acumular en la sangre. Eso va condicionando que la glucosa se incremente sus niveles a nivel del plasma, a nivel de la sangre, y que traiga como resultado la diabetes. Esta es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Como vemos ahora en esta infografía, es las diferentes situaciones de que ocurre en un corazón que se va sobrecargando y que va teniendo consecuencias. Esta semana precisamente en nuestro consultorio veíamos una de las personas que llegó a la emergencia porque había estado presentando continuamente dolores opresivos en el pecho, con una duración
de 2 a 3 minutos, incapacitante, un dolor opresivo. La persona tiene obesidad y la principal sospecha es que por su obesidad ya haya acumulado un número importante de grasa en sus arterias. Y cuando hay esfuerzo físico, el cuerpo requiere mayor irrigación, principalmente el corazón. ¿Y qué pasa cuando no hay suficiente sangre? La sangre lleva oxígeno. Comienza entonces a existir el dolor en el pecho. Ese dolor en el pecho es un aviso que un infarto, tarde o temprano, está por venir y que debemos de intervenir de manera rápida y oportuna para reducir ese nivel de colesterol, mejorando la condición física, y eso sin duda alguna mejoraría el pronóstico. Esta condición que hoy estamos viendo es una condición delicada porque tiene una base en el peso. Usted podrá decir, pero le dio un infarto. El infarto al final se le tapó una arteria. ¿Pero por qué se tapó la arteria? Porque el acúmulo de grasa llevó a condicionar el incremento de colesterol, a empezarle a dañar a sus arterias. En Aquí con mi médico, nosotros tenemos esa conexión de manera directa fin de semana tras fin de semana, no solamente a través de nuestro triaje virtual, sino también desde nuestro segmento, la consulta del día. Es la oportunidad que usted tiene para realizar y aclarar esa duda que usted tiene a través de una pregunta. Salimos nuevamente en Aquí con mi médico a consultar en relación al tema obesidad si había alguna inquietud, y en consulta al día veamos cuál es esa interrogante. Mi nombre es Gloria Ondina Miralda y mi pregunta es acerca de la insulina. Vamos sobre la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que el trabajo principal es tomar la glucosa y transportarla a las células, principalmente las células musculares, porque la glucosa es energía, pero cuando se acumula en la sangre deja de ser eficaz en nuestro cuerpo. Por eso entonces, cuando la insulina, que es la encargada de transportar la glucosa, se incrementa en la sangre, no está donde debe de estar en condiciones habituales y se da el incremento de la insulina. A eso le llamamos resistencia. Es la ineficacia que la insulina tiene para conducir a la glucosa al músculo y producir energía. ¿Y cuáles son los síntomas, doña Gloria, de esta condición? Es el cansancio, la fatiga, porque la insulina elevada en la sangre produce inflamación en el cuerpo. Entonces, al sentirse inflamado, usted no solamente va a sentir incremento de los niveles de glucosa, sino que también va a tener dolores articulares, dolores musculares. La insulina elevada es una de las respuestas de la obesidad. También se alteran hormonas. Hay una hormona que se llama la leptina, es una hormona de la saciedad. Esa hormona también se ve afectada. Hay resistencia a la leptina. ¿Sabe que cuando nosotros comemos hay una señal que va a nuestro cerebro enviada por la leptina, que se produce en nuestro tejido adiposo, en nuestro tejido graso? Cuando hay mucha grasa, se inhibe la respuesta de la leptina y tenemos resistencia a esta hormona. Y entonces, ¿qué pasa? Usted nunca se sacía. Siempre está con apetito alto porque tiene esa alteración. Al igual que hay otras hormonas como la adiponectina que hace una función de ejercer un efecto de control de celular de la insulina, pero cuando está inhibida también por alta grasa, propicia la resistencia a la insulina. ¿Y qué hablar del cortisol? Que es esa hormona que ante el estrés, ante estas situaciones que se viven con la obesidad, también se altera y se incrementa. Y todas estas hormonas hacen un conjunto de reacciones que llevan o desembocan en una condición que enlentece su metabolismo. Y es por eso que usted no encuentra la solución. Es por eso que usted anda de manera silenciosa con un problema. Visible, sí, pero sin síntomas. Pero no significa que la enfermedad no vaya avanzando. Veamos en la siguiente infografía este dato. Cómo se dan los cambios de manera silenciosa, sin síntomas. ¿Por qué puede haber riesgo cardiovascular si yo no siento nada, doctor? Puede ser una de sus preguntas.
Una de las respuestas es que la presión alta puede no sentirse. ¿Cuántas personas yo recibo en la consulta que tienen la presión elevada y ni cuenta se dan? El colesterol alto no produce dolor, mucho ojo, pero con los años forma estas placas que usted puede ver muy claramente en la pantalla en las arterias. Placas en las arterias que obstruyen el paso de la sangre. La diabetes puede avanzar silenciosamente en la obesidad y usted no tener síntomas hasta que sea demasiado tarde. Las arterias se dañan lentamente. Durante años van afectándose hasta que aparece un evento como un infarto o una enfermedad cerebrovascular. Como veían ahora en pantalla, ustedes pueden observar que hay datos asintomáticos que al inicio de todas estas condiciones, cuando inician, usted puede ver que no hay síntomas, pero la presión está elevada. La mitad de las personas que van a mi consulta de enfermedades cardiometabólicas, cuando les tomamos la presión, teniendo obesidad de base, más de un 70% resultan con hipertensión. Va ligado. Y es que hay algo importante también. Cuando usted tiene obesidad y tiene resistencia a la insulina no ejerce el papel que requieren los riñones, porque secretan algunas sustancias que ayudan a que los vasos sanguíneos se relajen. Entonces, la acción de relajación se pierde con el efecto incrementado de la insulina. Entonces, las personas, a través de ese mecanismo, también incrementan la presión arterial. La obesidad va generando una serie de consecuencias. Usted tiene que saber que tiene de 2 a 3 veces mayor riesgo de desarrollar hipertensión cuando tiene obesidad. Que el presentar diabetes mellitus tipo 2, que es la del adulto y que representa aproximadamente un 90% de todos los casos, está relacionado 5 a 7 veces el incremento del riesgo. Y de presentar un infarto o una enfermedad cerebrovascular, un derrame cerebral, es el doble. Cuando usted tiene obesidad, entonces está teniendo este tipo. ¿Sabías que la diabetes, la hipertensión, las enfermedades del corazón comienzan con un metabolismo alterado? Poco a poco, comenzamos a ver en nuestro cuerpo aumento de peso, aumento de grasa visceral, aumento de nuestro perímetro abdominal y comienzan a aparecer muchos factores de riesgo que al inicio no son detectables, son asintomáticos, son silenciosos. El metabolismo es el conjunto de procesos bioquímicos que ocurren en tu organismo para transformar los alimentos en energía. Cuando el metabolismo se ve alterado, se vuelve lento y esto puede provocar que la grasa se acumule a nivel abdominal, favoreciendo la formación de trastornos en el metabolismo que pueden alterar tu salud. Algunas señales de alerta que puedan indicar alteraciones metabólicas incluyen aumento de peso, dificultad para bajar de peso, circunferencia abdominal aumentada. La alimentación juega un papel fundamental en el metabolismo. Muchas veces no se trata de comer menos, sino de entender cómo reacciona o responde nuestro metabolismo ante los alimentos. En CAMI realizamos evaluaciones nutricionales personalizadas de acuerdo a tus objetivos, tus necesidades y tu estilo de vida para que puedas construir hábitos saludables que sean sostenibles en el tiempo. El movimiento es una de las herramientas más poderosas para mejorar tu metabolismo. En CAMI te acompañamos para que tu entrenamiento sea seguro, progresivo y adaptado a tu condición física. En CAMI trabajamos en equipo para ayudarte a lograr resultados reales y sostenibles. Nuestro objetivo no solamente es que pierdas peso, sino que mejores tu energía, tu salud y tu calidad de vida. Mediciones simples como peso, índice de masa corporal y circunferencia abdominal nos permiten detectar riesgos metabólicos. Estos datos nos ayudan a diseñar un plan personalizado para mejorar tu salud. En CAMI creemos que prevenir es la mejor medicina.